Podamos entender y discernir que es Dios repartiendo en su cuerpo, que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, repartiendo esos dones primeramente para manifestar la unidad que Dios tiene entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Asimismo nosotros podamos manifestar la unidad entre cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que es la iglesia. Y que no estemos nosotros a lo mejor con envidias o con celos de que usted no tiene el don que el otro tiene. O que la otra persona tenga celos o envidia del don que Dios le ha dado a usted. El Espíritu es sabio, el Espíritu Santo es un Dios soberano y Él lo va a dar conforme Él lo quiere. Así dice la palabra, ¿verdad? El versículo que acabamos de leer, el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo reparte los dones? Como Él quiere. Hasta ahí llega nuestra voluntad, ¿verdad? Hasta ahí llega de pronto nuestros deseos, nuestros anhelos o nuestras pretensiones de querer tener o hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece o el don que me gustaría. Aunque Dios es tan lindo, tan sabio, que si usted anhela un don específico, ¿sabe qué debe hacer? Pedírselo al Señor. Pedírselo a Él, porque Él no está para negarnos o para escondernos, sino para proveerle. Pero sepa usted para qué está pidiendo ese don. Sepa usted cómo lo va a usar ese don. Todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor ha producido en nosotros es para servicio de Dios y para la gloria de Él. Amén. Aleluya. Así es que no vamos nosotros a estar en discusiones, en contiendas, en celos, en envidias, sino que vamos a unirnos como un equipo. Mire, Dios tan sabio, dice, a uno reparte unos dones, a otro otros, a otro otros, a otro otros, y son dones espirituales. Recuerde, en el libro de Romanos también nos habla acerca de dones, pero también estos dones son ministeriales, son otros dones que van a complementar. En la Biblia encontramos aproximadamente como entre 26 a 30 dones que Dios tiene para los creyentes. Hay dones administrativos, dones de servicio, dones de sanidades, dones de sabiduría, dones de enseñanza, hay un sinnúmero de dones. Y esas las tiene el Señor, eso lo da el Señor, dice como Él quiere. Claro, Dios conoce su motivación, Dios conoce su corazón, a Él no le podemos engañar. De pronto nuestra motivación es para que me vean, ¿no es cierto? Me imagino, Señor, si me dieras este don para que me vean y sepan quién soy yo. Inmediatamente se da cuenta, si es que usted busca o entiende o se da cuenta que busca resaltar su ego, tenga cuidado. Tenga cuidado, no lo haga, reconozca, arrepiéntase, pídale perdón y dígale, Señor, lo que tú quieras. Si a lo mejor usted quiere predicar, eso es también, ¿verdad? Obviamente son habilidades, unas cosas son los talentos, otras son los dones. Estos son dones espirituales que vienen de lo alto. Pero hay otros como talentos o habilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y nosotros los hemos desarrollado. Su estudio, su profesión, su oficio, eso es una habilidad dada por Dios. También, amén. Usted dirá, bueno, esto sí no me dio Dios, esto es mío, mío, pero mío propio. Sí, podemos pensar eso, ¿no es cierto? Pero esa habilidad, esa capacidad de pensar, de estudiar, de razonar y aprender una profesión o un oficio, pues también es dada por Dios. Y todo eso debemos ponerlo al servicio de Dios, para la gloria de Dios. Amén. Hablamos de Juan el Bautista, que cuando él desarrollaba su ministerio decía, es necesario, acerca de Jesús, ¿verdad? Se refería a Jesús. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca.
porque Juan el Bautista era muy respetado como profeta en Israel, y él estaba haciendo y preparando el terreno para la venida del Mesías. Y cuando Jesús aparece en escena, Juan dice: es necesario que yo mengüe, que cada uno de nosotros, usted y yo, siempre tengamos ese ejemplo de Juan el Bautista, de decir y de pensar y de actuar, no solo decir y pensar, sino actuar, de que nosotros menguemos para que el Señor crezca en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos con la lista, ¿no es cierto?, de los dones. Estos dones son, pues, los regalos que Dios da. Son dados, dice, para provecho y bendición de cada uno. Porque nos beneficiamos. Pero ¿sabe quién se beneficia más? Los que le rodean. Porque ya vamos a ver la lista de estos dones y lo que significan. Vamos a ver la definición de cada uno de estos. Y posiblemente usted ya los tiene. Usted ya tiene alguno de ellos. Sepa que eso es del Señor y debe ponerlo al servicio de Él, no de nadie más, al servicio del Señor. No se jacte de que crea que es usted, que es su habilidad. Hagamos oración para que Dios obre. Porque Dios está esperando que la gente crea en Él para Él obrar. Como les decía, si nosotros no creemos, Dios no va a obrar. Por eso mucha gente tropieza en los caminos del Señor, cuando ora y no pasa nada, cuando ora y no pasa nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque no cree. Jesús decía: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Porque al que cree, todo le es posible. Aún para recibir los dones del Espíritu Santo, usted debe tener una gran dosis de fe y creer que esos dones existen y que están a disposición suya, y solamente tiene que extender su mano y tomarlos, porque el Señor no es mezquino. Él no se está reteniendo, Él no está escondiéndolos. Él los pone al servicio. Mire cómo comienza este pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 12. Mucha gente no recibe porque no sabe de ellos, no conoce de ellos. Por eso dice, mire Pablo lo que le dice a la iglesia de Corinto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aún el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, decía: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece por ignorancia, porque no sabe la palabra de Dios. Muchos se caen, muchos no pueden tener la vida victoriosa, muchos no pueden lograr hacer lo que Dios quiere que haga en su propia vida o en el ministerio, porque no conocen la voluntad de Dios, no conocen acerca de lo que Dios quiere. Para eso es la iglesia, para eso dejó el Señor establecido la iglesia, para que continúe el ministerio que Jesús comenzó aquí en la tierra hace 2000 años. Pero esa labor no es solamente de la iglesia, es suya, personal. Nadie le impide que usted tenga su palabra de Dios, ¿no es cierto?, su Biblia en casa, y que usted pueda leerlo el tiempo, las horas que usted quiera. Usted pone el nivel de crecimiento espiritual que usted desea tener. Usted es el que decide qué nivel espiritual quiere tener. No hay escogidos de parte de Dios. Dios no hace favoritismos. Dios no escoge: no, este me gusta, este me cae bien, además va con mi estilo de ese, ¿no? Este hermano o esta hermana fashion, ella me gusta. No, Dios no tiene favoritismos. Dios se manifiesta y le agradan al Señor los que creen en Él. Dice que es imposible, dice, agradar a Dios sin fe. Al contrario, sin fe es imposible agradar a Dios. Que nosotros busquemos desarrollar esa fe, que nosotros tengamos esa fe, eso pídale todos los días al Señor: Señor, aumenta mi fe. ¿Y sabe qué dice el libro de Romanos respecto a la fe? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Ahí viene la fe. Ahí va produciéndose esa fe. Recuerda que el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. Efesios 2:8 también dice que por la fe somos salvos. Y no dice, por la gracia somos salvos. Dice, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe que Dios te da es un don de Él mismo.
Así que pídele fe. Pidan fe, hermanos. Yo anhelo que el 99,99% tengan fe para recibir los dones del Espíritu Santo. Muchas personas no reciben los dones porque no tienen fe. Pero yo cancelo esa palabra, cancelo eso y reprendo toda falta de fe, todo espíritu de incredulidad hecho fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Toda incredulidad se va y declaro en mi vida, declara en su vida una fe, Señor, que te agrade a ti. Una fe, pídale al Señor una fe que Dios se sienta agradado, que pueda decir de usted, así como dijo de nuestro Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo en quien me complazco. Esta es mi hija que me complace. Este es mi Hijo que me complace. Cuando le creemos, cuando tenemos fe en Él. Amén. Así que esa sea su oración diaria. Y obviamente la fe no va a venir si usted no conoce la palabra, si usted no conoce los tratados de Dios, el consejo de Dios para su vida, el consejo de Dios para cada aspecto de su vida, para su familia, para su esposa, para su matrimonio, para sus negocios, para su trabajo, para todo. Aquí habla de todo lo que le involucra al ser humano. Cómo poner un negocio, cómo tener un negocio, cómo ser próspero, cómo ser bendecido, cómo ser feliz. Muchas veces para ser feliz buscan a la bruja maruja que me dé la receta. O quién sabe, ¿no? ¿A quién? Se me ocurrió nomás este nombre. No lo conozco, nunca he ido. Así que Dios se complace en los que le creen. Amén. ¿Cuántos lo creen? Créale al Señor. Créale al Señor. Créale al Señor. Muchas veces va en contra de nuestro razonamiento, de nuestra forma de ser. Muchas veces no entra en nuestros esquemas mentales. Decimos, no es posible. Pensamos y decimos, no es posible. Como en la mañana hablábamos en la clase de discipulado, con la clase de liderazgo. Dios permite que una nación pagana, los madianitas, ¿verdad?, ataquen al pueblo de Israel, les saqueen continuamente, les roben, les robaban los niños, les robaban las mujeres, las violaban, les saqueaban permanentemente. Y le habla a un hombre, le dice, anda y enfréntales a un ejército de 130,000 hombres. Así era, ¿no? Un ejército de 130,000 hombres de los madianitas. Y le habla Dios a Gedeón y le dice, organiza, toma tu pueblo y anda y enfréntales. Todo lo mejor que pudo hacer Gedeón, avanzó a reunir 30,000 hombres. Bueno, 30,000 contra 130,000. Estaba largo, hermanos. Imposible, uno diría. Pero para mostrar la grandeza del Señor, para mostrar la magnificencia de su poder y de su mano, ¿sabe qué le dice a Gedeón? Dios le dice a Gedeón, convoca para que lleguen unos 100,000 más. No, eso no dijo. Yo les estoy diciendo, ¿no? Con ironía les estoy diciendo esto. ¿Sabe qué le dijo Dios a Gedeón? Le dijo, ¿sabes qué? Mucha gente están de más 30,000. No vaya a ser que si es que con ellos ganes la batalla y después vayan a creerse de que son los superpoderosos y que no necesitan de Dios. Para demostrarte quién soy yo, anda, pregúntales a los 30,000 que todos los que tengan temor o miedo de ir a la guerra, que se regresen a sus casas. Así que les reúne a todos 30,000 y les dicen, miren, quiero decirles que todos los que tengan miedo, los que tengan temor, los que tengan su familia, su mujer, sus hijitos en la casa y tengan miedo por ellos, que levanten su mano y se regresen con donde ellos. Levantaron 20,000 personas, hermano. Quedaron solo 10,000. Y el Señor le dice a Gedeón, 10,000 también es demasiado para enfrentar a 130,000. Hazles que se regresen otros. Les manda una prueba
para que los que pasen esa prueba, ellos sigan adelante y los otros se regresen nomás a sus casas. De los 10,000, los 9,700 no pasaron la prueba y les regresaron. Se quedaron 300 personas. Y el Señor les dijo, ahora sí, 300 contra 130,000. Una locura, ¿verdad? Que en nuestra mente decimos imposible, a no ser de que tengan 300 bombas atómicas para que hagan algo contra los madianitas. O una bomba atómica, nomás basta, ¿verdad? Encima de eso no tenían armas. Tenían cuernos, trompetas, antorcha. Y Dios les da la estrategia. Dice, mira, van a ir a rodear a este ejército que estaban acampando, ellos toditos ahí felices, tranquilos, esperando nomás la hora de la batalla para cantar victoria. Y Dios le manda a Gedeón que en un momento dado ellos les hagan sonar la trompeta alrededor de estos ejércitos que estaban descansando, tranquilo, confiando en ellos mismos. Y a la hora, el momento menos pensado, el Señor les da la orden. Gedeón da la orden al pueblo y tocan esas trompetas, esos cuernos por todo lado, dividido en 3 grupos de a 100. Y ese sonido de las trompetas les turba, su mente les confunde y comienzan y dicen, aquí nos van a matar, y todos salen huyendo, salen perdiendo la batalla. Ellos ni siquiera tuvieron que luchar, solo hicieron lo que sabían, soplar un cuerno, soplar una trompeta, y Dios les dio la victoria. No tuvieron que tomar ninguna lanza, ninguna espada, Dios les dio la victoria y les derrotaron a los madianitas. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si tú sabes levantar una bandera, si tú sabes tocar un instrumento, si tú sabes cantar, si tú sabes predicar, si tú sabes organizar, si tú sabes, todo eso Dios va a utilizar para su gloria y su honra, porque estamos en tiempos finales, la venida del Señor está cerca. Yo conozco al Señor 34 años, y cuando me decían, el Señor ya está cerca, yo decía, analizaba la Biblia ya aprendiendo, decía, no, faltan todavía estas señales. Sí, aquí esto falta. Pero hermanos, ahora las señales, muchas de ellas ya se han cumplido, o casi todas. Ya solo faltan así, pero solamente el sonar de la trompeta para que el Señor venga. Y vendrá tiempos de emergencia, tiempos de urgencia, de urgente necesidad, que la gente necesita aprender la palabra de Dios. Para eso Dios le rescató, para eso Dios le salvó. Amén. Amén. No pensemos de que sí, lindo es ser cristiano, venir a la iglesia el domingo, bien sentado ahí con ventiladores por todo lado, a propósito, fresquitos, cómodos. Salgo de aquí, paso por el bar, disfruto en el bar, porque en el bar la vida es más sabrosa. Y me voy a mi casa y espero el siguiente domingo. Y desde que sale usted hasta el siguiente domingo, ¿cuántas personas usted las encuentra? ¿Con cuántas se cruza? ¿Con cuántas comparte? ¿Con cuántas convive? Que no conocen al Señor. Y usted conoce al Señor. Usted tiene la palabra que esa persona necesita. Usted tiene no solo la palabra, tiene el poder de Dios en su vida. Tiene dones dados por Él para que usted sea el instrumento y alcance a su familia, a sus padres, a sus hijos, a sus vecinos, a sus profesores, a sus compañeros. Usted tiene eso porque Dios le ha dado, y este día le va a dar más. Si usted ha sido fiel, si usted quiere ser fiel con lo poco que Dios le ha dado, Dios le va a poner sobre mucho. Porque dice, el que sobre poco es fiel, sobre mucho le pondré. Amén. Dale un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso, aquel que vive, reina por los siglos, que Él se merece que nosotros le sirvamos. Él se merece que nosotros nos rindamos y le sirvamos. Usted dirá, bueno, es que no, yo soy empresario, tengo mi negocio. Sí, usted puede servirle ahí. No es que tiene que dejar su negocio o su trabajo y venir aquí a engrosar las filas de la iglesia. Usted puede ser instrumento ahí donde Dios le ha tomado, donde Dios le ha puesto.
Gánese a sus empleados, a sus jefes, hábleles del Señor. Donde usted vaya, hábleles de las maravillas que Dios hace, de lo maravilloso que es Dios, de lo amoroso, perdonador que es. Sino que a nosotros no nos gusta mucho hablar de que Dios perdona, porque la gente se abusa. ¿No es cierto? ¿Le ha pasado? Es que solo perdonando le quiere que esté. ¿Cómo se abusa? Ya me ofende, le perdono, me ofende, le perdono, me ofende, le perdono, y no para. No termina. De nosotros harán eso, ¿no es cierto? Y aún nosotros tenemos paciencia. Dios, en su magnificencia, Dios tratará con cada uno. Eso no se preocupe. Dios es paciente y es más paciente que nosotros, pero por eso no se abuse. Dios tiene paciencia. Yo he visto en mis 34 años de caminar en el Señor a gente que no ha sabido honrar, a gente que no ha sabido obedecer, a gente que no ha sabido darle la gloria, a gente que se ha aprovechado de las cosas del Señor. Pero todo tiene su límite y hemos visto caer, tristemente caer a mucha gente, muchos siervos. Que Dios nos guarde, que no caigamos, que no sigamos esos mismos pasos, que nos mantengamos siempre fieles, firmes para servir al Señor y darle lo mejor que podamos darle. Lo mejor, Él nos dio lo mejor. Él nos dio lo más grande que Él tenía. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. ¿Acaso no es lo más grande que Él tenía? Él lo entregó por usted y por mí. A nosotros nos cuesta darle 1 hora o 2 horas. No nos pide lo que más amamos. No nos dice, mira, deja tu casa, deja tus hijos, deja tu mujer, tus hijos y ven, sígueme. Así dice en su palabra. Pero no es literal, ¿no es cierto? Porque no podríamos, Dios es consistente en sus enseñanzas. No nos podría decir, mira, ven y sírveme y deja votando a tu familia. Dios no puede negarse a sí mismo, eso nunca nos va a pedir. Porque nuestro primer ministerio es la familia. Tú vas a dar cuentas de las personas que están al lado tuyo. Si eres varón, tú varón vas a dar cuentas de tu esposa y de tus hijos ante el Señor. Cuando tengamos que comparecer ante el Señor, Él no va a decir, muy bien, aquí está fulano de tal, ¿cuántas casas tuviste? ¿O cuántos carros lograste tener? A ver, cuentas corrientes. O títulos, a ver, ¿cuántos masterados tienes para entrar al cielo? ¿Qué hiciste? Yo creo que primero va a preguntarnos que qué hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo. Si le rechazamos, estamos fritos. Pero si lo hemos recibido, la siguiente pregunta, si aprobamos esa, va a ser, bueno, ¿qué hicimos con nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestros hijos? ¿Les enseñamos los caminos del Señor o por mi causa ellos no llegan a los caminos del Señor? Es tremendo esto. Cuando puedo y tengo la oportunidad de hablar con los varones, así no sean cristianos, le digo, mire, sobre usted pesa una gran responsabilidad. Dios le va a demandar de su esposa y de sus hijos. Y ay de usted si está oponiéndose que ellos busquen de Dios. Ay de aquellos, dice, que pongan, que estorben, ¿verdad?, a uno de mis pequeñitos llegar hacia mí. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué pasará con los que se lo impiden, con los que evitan, con los que estorban, con los que prohíben? ¿Qué pasará? Papitos, varones, nosotros debemos ser los líderes, los que primero damos el paso ahí en el hogar, en la casa, que lleguen al Señor. Creo que eso no va a impedir, ¿verdad?, que todo el mundo llegue, hasta el perro de querer ser cristiano. Y trae, ¿no?, un pastor alemán. O un labrador, para aplicarle la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Es interesante ver cómo el Señor obra, ¿verdad? Él va a repartir los dones como Él quiere, así que esté dispuesto a recibir lo que Dios tiene para su vida. Amén. Y aquí está la lista. Existen 9 dones espirituales que está en el 1 de Corintios. Ojo, nuevamente la aclaración, no son los dones ministeriales que está en el libro de Romanos, esos no son, esos son otros.
Las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu. Esto es un principio de vida. Esto es una ley espiritual. Esto no lo olvide. Hay cosas que son consejo de Dios, sugerencia, nos habla la palabra, dice haz esto, haz esto otro, pero hay otras que son leyes, así como mandamientos, principios. Principios de vida es algo de lo cual procede, algo que te marca un destino, ¿verdad? Una meta, y que no es negociable, no son negociables los principios de Dios. Los principios son como la ley de la gravedad. Usted no puede negociar con la ley de la gravedad. No puede decir, bueno, yo no creo en la ley de la gravedad. Yo me declaro ateo y digo, no creo en la ley de la gravedad. Muy bien, usted decide no creer. Yo le invito, súbase al techo de la iglesia y da un pasito al vacío. Como no cree en la ley de la gravedad, no le va a pasar nada, pues, ¿o no? ¿Qué les ha pasado a los niños, no es cierto? Los niños caminando por aquí, por el filito, y corremos rápido porque sabemos que se van a dar un suelazo. Es que el guagua no sabe la ley de la gravedad todavía. No ha aprendido. Pero después de unas 4 o 5 caídas va a aprender muy bien. Si es que vive para contarlo. O alguien que diga, bueno, yo sé, existe la ley de la gravedad, pero yo decido no creer en ella y punto. Se hace mi voluntad. Muy bien, usted decide desobedecer la ley de la gravedad y da un paso al vacío en una gran altura. Aunque usted haya decidido, esa ley va a actuar, eso va a actuar, usted quiera o no quiera, sepa o no sepa. Así son los principios de Dios. Por eso le hago esta aclaración, esta ilustración. Esto es un principio de Dios. Las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu, no según la mía, no según la de cada uno de nosotros. Amén. Algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona de manera regular, y un creyente puede tener más de un don para necesidades especiales. Así que no necesariamente usted va a tener un don. O sea, mejor dicho, todos dicen que Él repartió a cada uno como Él quiso. Entonces, ¿qué dice cuando cada uno? Yo, por ejemplo, digo ahora, cada uno tiene su silla. ¿No es cierto? Eso digo yo, un ejemplo, una ilustración. ¿Qué quiere decir? De que todos tienen su silla. ¿Verdad? Amén. ¿Sí? ¿Me entienden? O les cambio de ejemplo, ¿verdad? Cada uno tiene su silla, pues el Señor dice que Dios repartió dones a cada uno. Cada uno tiene un don, por lo menos. Hay otras personas que tienen más de un don. El creyente debe desear los dones y no un solo don. Por eso Pablo decía, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren, no quiero que se queden ahí en la ignorancia, no, salgan de eso. Hay tantas cosas, tantos dones que Dios tiene para usted y cómo Dios la va a utilizar. Así que vamos, otro principio acá. Quisiera compartirles este comentario. Satanás o los falsos profetas que se disfrazan de siervos de Cristo pueden falsificar la manifestación del Espíritu mediante los dones. Algunas personas me han comentado y dicen, entonces, si es que hay falsificaciones, ¿cómo saber que no me meten gato por liebre? ¿Cómo saber? Bueno, para esto, yo no soy contador. Yo cuento aquí las historias, pero no, un contador de contabilidad. A los cajeros en los bancos, para entrenarles, les hacen contar los billetes, por los puros billetes verdaderos. Les hacen contar cientos de billetes verdaderos para enseñarles a detectar un falso. Nunca les dan un falso. Siempre los verdaderos cuentan, cosa que sus dedos, el grosor, la textura del papel está pero grabada en su mente y detectan inmediatamente el momento que hay un billete falso, inmediatamente lo detectan. Pero no son entrenados reconociendo los falsos, sino son entrenados con puros montones y cientos y miles de billetes verdaderos.
Usted debe saber la verdad, discernir la verdad, aprender la verdad, e inmediatamente usted podrá determinar lo falso. Identificará lo falso fácilmente, como un cajero identifica un billete falso. A los que no están adiestrados con lo verdadero, es facilito, ¿verdad? Nos meten gato por liebre, que nos confunden, perdemos nosotros la habilidad de detectar. Así que así es como Dios obra y quiere que nosotros podamos discernir, entender y saber. Además, Jesús, en el tiempo de Jesús también habían de estas personas. Habían los falsos cristos y decían, ¿verdad? Y en un momento vienen sus discípulos y le dicen: Señor, por ahí están sanando, orando en tu nombre. Les quisimos impedir. Bueno, el Señor también les decía, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No se deje engañar. ¿Qué fruto da? ¿Verdad? ¿Qué fruto da? A lo mejor falsos maestros, falsos profetas. ¿Qué fruto? Vamos con los dones. Con eso ya finalizamos. Y lamentablemente vamos a quedar en esto nomás, ¿no es cierto? Con la descripción de los 9 dones y su definición. ¿Verdad? Y dice, ¿no? A uno le es dada palabra de sabiduría. Este es un don, palabra de sabiduría. Es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Ojo, esto no es adivinación. Si usted detecta espíritu de adivinación, el espíritu de adivinación no viene de Dios, es del diablo. No es adivinación, es mediante el poder y el don del Espíritu Santo que una persona dice algo específico sobre algo que está pasando. Es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Aplica la revelación de la palabra de Dios o la sabiduría del Espíritu Santo a una situación o a un problema específicos. Amén. ¿Cómo será? No deje de ver el siguiente capítulo a la siguiente hora, a la misma hora por el mismo canal. A propósito, el día viernes tendremos el último de estos temas. El día viernes a las 7:30 de la noche están todos invitados, más las iglesias en el hogar también. Traiga invitados. Si es que hay enfermos, traiga a los enfermos. Aquí hay espacio, vea. Ahí vamos a orar para que Dios se manifieste y derrame aquí los dones espirituales sobre los que vengan. ¿Cuántos lo creen? Créale. Me pasé 10 minutos hablándoles de que hay que creerle al Señor, ¿no es cierto? En la introducción. Por eso dice así, palabra de sabiduría. Estos 9 dones están clasificados en 3 grupos. Hay dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. ¿Sí? Dones de revelación, de poder y de inspiración. Los dones de revelación es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. La palabra de sabiduría es revelación de la mente y propósito de Dios. La palabra de conocimiento es revelación o conocimiento de una persona o cosa. En la Biblia hay muchos ejemplos. Discernimiento de espíritus nos permite detectar espíritus en el terreno espiritual. Obviamente, ¿no es cierto? Nos permite detectar si es de Dios o no es de Dios. Ojo, no es adivinación. Es un don de Dios. Muchas personas han tenido mucho que ver con el ocultismo, con la adivinación, y hemos tenido a veces de cerca esto. Tuve algún rato yo una situación que una persona decía, esto, y no era bautizada con el Espíritu Santo. Pero a mí me llamó la atención, algo me hizo sentir, y detecté, no era de Dios, era adivinación. Y le decía, eso no es de Dios. Es espíritu, el Espíritu Santo produce en nosotros, nos da discernimiento. Usted puede detectar, usted sabe cuando una persona le está mintiendo, usted sabe cuando la persona le está diciendo la verdad, usted sabe de qué espíritu está hablando, si es del diablo o es de Dios.
ese es el discernimiento de espíritus. Necesitamos saberlo. Necesitamos tener ese don también. Amén. Vamos con los dones de poder. Dentro de los dones de poder hay el don de fe. Otra vez la fe. Es un don espiritual. Dice, nos permite sostener una confianza inquebrantable en Dios. Una fe que no le mueve nadie. Pedro dice que iba subiendo a la hora de la oración al templo, Pedro y Juan, y le ven en la puerta del templo a una persona con sus piernas tullidas, paralítico, ahí sentado. Era conocido de toda la vida que él pedía limosna en ese lugar. Y él subía a la oración y este hombre les pide limosna. Y Pedro se acerca y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Le toma de la mano y le dice, levántate y anda, y le jala. Le levanta, hermanos. ¿Y cómo estaría? Imagínense que el rato que le soltaba otra vez se chorreaba. Eso es un don de fe. Sabía que él se iba a levantar, que Dios le levantaba. Por eso no tenga recelo. Cuando Dios le pone, hermano, tome la palabra, tome la bendición, tome la promesa y créalo. Y Dios hará. Dios lo hace. ¿Cuándo no lo hace? Cuando dudamos. Y el reto que le vamos a dar, pensamos, ¿y qué tal si no se levanta? Voy a hacer el ridículo. ¿O qué tal si? O si es que esto, ahí perdió, mejor no lo haga. ¿Verdad? Ya dudó. Entonces, mire, dones de fe, dones de sanidades. Estos dones de sanidades es un poder sobrenatural para sanar enfermedades, echar fuera demonios, hacer que el cuerpo sea completo y sano. Es un don de sanidad. Usted puede orar por los enfermos, pero tiene que creerle al Señor. Yo también me lanzaba, ¿no es cierto? Y oré por un enfermo y se murió. Pero eso no hizo que me baje los brazos. Dije, ¿en qué oré? ¿Qué oré mal? No, Dios sabe. No se sienta tampoco culpable, ¿no es cierto? No es que yo oré y se murió porque yo oré. No sé, ya ha estado decidido, ya estaba más allá, más de la otra que de esta. Pero láncese. Láncese, Dios es creador. Crea nuevos órganos, pone nuevos riñones, nuevos corazones, nuevos hígados, nuevo cerebro. Dios hace eso. No sé si me permites contar de la oración de la familia Germán. ¿Está bien? El domingo anterior me dijeron, el diagnóstico era operación de corazón abierto. No es que le iban a abrir el corazón, le abrían el tórax y le sacaban el corazón aparte, le conectaban a una máquina para que mientras reparan el corazón siga viviendo la persona. Tenía el 90% de probabilidades de que él no pase ni resista esa operación. El corazón aparte tenían que hacerle 5 bypass, así como un intercambiador de aquí de Carapungo, así 5 bypass. Tenían que hacerlo. Ningún médico le daba oportunidad. Fuimos el domingo pasado a orar por esa persona. El lunes a las 6 de la mañana entró a la sala de operaciones. Duró como 9 horas la operación. Está recuperándose. Dios es fiel, y si es que Él quiere hacerle pasar por la mesa de operaciones, Dios lo va a hacer, pero también puede crear un corazón nuevo. Pero créale, confíen. Imagínense, ¿no es cierto? Esa prueba que dicen, bueno, vengo a pedirle que vaya a orar por... Y si nosotros pensamos, ¿y si se muere? No dude, hermano. No dude, eso ya no le importa a usted. No tenga usted preocupación. ¿Por qué se preocupa? Es que su reputación. Claro, está pensando en usted. No está pensando en él. Amén. ¿No es cierto?
cierto? Es que ¿qué van a decir? ¿No? ¿Qué van a decir? Que así mismo cuando le den la gloria, denle al Señor. No es a usted, es para el Señor. Así que dele, hermano, no tenga recelo. No espere, vele al pastor a la semana para ver a ver si vamos a orar. Ore usted mismo, rápido. Confíe en Él. Dones de sanidades y el hacer milagros. Mire, la fe y dones de sanidades y hacer milagros son 3 dones diferentes. Hacer milagros es un poder sobrenatural para intervenir en el curso ordinario de la naturaleza. Aquel como cuando Josué, ¿verdad?, estaba en una guerra y si se alargaba el día, ellos iban a perder en esa guerra. Y oró: Señor, si es que anochece nos derrotan. ¿Sabe qué pasó? Que se detuvo el sol unas cuantas horas. Eso es imposible, ¿no es cierto?, para la ciencia. Claro. Imposible para el hombre, imposible para la mente humana. Pero el Señor lo hizo. El Señor puede hacerlo. El Señor puede detener, apagar un volcán, detener las tempestades, los terremotos, las cosas, todas esas cosas. Dios tiene el control. ¿Acaso no decían, cuando Jesús entraba a Jerusalén, no les decían: oye, diles que se callen estos discípulos locos? Dice: déjales. Si es que ellos callan, las piedras clamarían. Y ahora estamos en los tiempos en que las piedras, las rocas, la tierra es la que está clamando, gimiendo a través de terremotos y desastres naturales para que el hombre se arrepienta, dándoles la oportunidad a la humanidad que se arrepientan. Pero el hacer milagros es un poder sobrenatural para intervenir en el curso natural, en el curso de la naturaleza. Amén. ¿Cómo lo hará? Pues el Señor sabe, de eso no nos compete. Y los 3 últimos, los dones de inspiración, son el don de profecía, diferentes tipos de lenguas e interpretación de lenguas. La profecía es una manifestación sobrenatural en un idioma conocido, es decir, una palabra profética. Dios te habla, Dios te dice esto. Ojo, asimismo, no es adivinación, es cuando Dios pone un mensaje para tu vida. Dios te habla a través del profeta. Ojo, este don, el profeta es un oficio, es un don ministerial también, pero todos en un momento dado nosotros nos convertimos en profetas cuando anunciamos la palabra de Dios, cuando damos el mensaje a toda la gente. Tú eres un profeta, una profeta de Dios. El don de profecía es otro, ¿sí? Esto es otra cosa, el don de profecía, cuando Dios, a través de personas, siervos con ese don, te pueden ministrar y hablar de algún plan, alguna cosa que Dios tiene contigo, lo que Dios quiere hacer. También dice diversos géneros de lenguas, ese es el otro don de inspiración. Es manifestación sobrenatural en un idioma desconocido. No es aprendido. Cierto es, uno no piensa qué está diciendo, no piensa. O sea, como nosotros tenemos el entendimiento, decimos no, piensa para hablar. ¿No es cierto? No, acá no hay que pensar. Quita eso, porque si te pones a pensar no vas a hacerlo nunca. Se dice que el espíritu no está acá en la mente, no, parte de la mente es parte del alma, pero el espíritu dice que está acá en las entrañas, por aquí. Por eso algunos son bien espirituales, ¿no? Sí, han visto. Pero dice, baja al espíritu, o sea, deja de pensar, de razonar y baja al espíritu para que reciba de parte de Dios el espíritu y comiences. Y préstale la lengua al Señor, préstale tus cuerdas vocales. Cuando Jesús le dijo a Pedro que camina sobre el agua, ¿qué le dijo? Ven, ¿no es cierto? ¿Y Pedro qué hizo? Él tuvo que poner en funcionamiento sus pies, él sabía caminar, por eso que tuvo que levantar, ¿no es cierto? Se alzó la sotana sería la túnica, y bajó, ¿no es cierto?, de la barca. No esperó que el Señor le mueva, pues. Él sabía caminar. Nosotros también sabemos hablar, sabemos articular nuestra voz, nuestras cuerdas vocales, y podemos nosotros empezar a hablar, pero no hablemos lo que nosotros nos imaginamos. Deja que el Espíritu lo tome, ¿sí? Así que así como Pedro él se levantó, salió y caminó sobre el agua, así mismo déjale, utiliza lo que Dios te ha dado, las cuerdas vocales, para que puedas recibir este don de las lenguas. Y el otro don, el último, dice, es de la interpretación de lenguas.
Es una manifestación sobrenatural en un idioma conocido. Es decir, no es la traducción de lo que dice la persona, sino la interpretación, lo que significa, ¿sí? Muchas veces pensamos de que es la traducción. No es traducción, es interpretación, lo que Dios está queriendo decir en un idioma conocido de lo que una persona habla en un idioma desconocido. O sea, es decir, te da la interpretación para que tú entiendas de lo que se está tratando, de lo que está hablando. Ese es otro de los dones. Miren, aquí estamos hablando de 9 dones, ¿verdad? Yo finalizo con esto. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos llama a que nosotros ministremos, es decir, demos, sirvámosles a otros a través del don que Dios te ha dado. Y es un mandamiento. No dice, cada uno, si le es posible, ministrelo a otros. Si le queda tiempo o si le queda ganas. Cuando nosotros encontramos estas oraciones en la Biblia, son órdenes, son mandatos. Cada uno dice, según el don que ha recibido. Así que mantenga, anhele los mejores dones. Obviamente no para sentirse mejor que los otros. Los mejores dones son de pronto a lo mejor los más notorios. Les gustará los de sanidades, los de milagros. De pronto así pensemos, pero cambiemos de, a lo mejor no es la palabra correcta. No hay mejores dones. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos son necesarios. Pablo le decía a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. También le decía Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios nos ha dado dones. Así que yo les pido que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.